Hola Gabriel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, muy bien, me alegro mucho. Nada, también bien, sí, un poco cansado ya a final de la semana, pero bueno, como siempre, ¿no? Con mucho calor, eso sí. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, y nada, ¿cómo lleváis todo? ¿Cómo va la asignatura? ¿Preparados para los exámenes? Eso. Bueno, seguro que lo lleváis bien, o sea que tampoco creo que os toque estudiar mucho ya a estas alturas, ¿no? Me imagino. Vale, pues nada, vamos a ver si queréis hasta ahí 5, ¿vale? Y pues comenzamos un poco el repaso, ¿vale? O sea, la intención un poco en el día de hoy pues es hacer el repaso pues de la asignatura, un poco hacer balance, ¿no? Si se puede decir pues de lo que hemos ido viendo durante estos meses, ¿vale? Hola Raúl, buenas tardes. Bueno, entonces pues nada, si queréis, son y dos, esperamos si queréis hasta ahí 5, a ver si se conecta alguien más y ya empezamos, ¿vale? Hola Paula, buenas tardes. Vale, bueno, pues yo creo que podemos ir comenzando si queréis, ¿vale? Eh, Así que nada, bueno, pues eso, o sea, lo que os comentaba, ¿vale? Que esta clase pues es un poquito, pues, más que nada para hacer un poco balance de la asignatura y bueno, pues, hombre, pues si tenéis alguna duda que queráis que veamos antes de lo que es el examen, pues bueno, todavía podemos, si queréis, pues, hacer algún repaso si os ha surgido alguna duda. ¿Cómo lo lleváis todo? Eh, ¿Está todo más o menos controlado? ¿Tenéis alguna incertidumbre o todo más o menos bien? Es como la última oportunidad, ¿no? Antes del examen de resolver dudas, como quien dice, ¿no? Pero bueno, seguro que poca duda, poca duda creo que haya, ¿no? Como dice Gabriel, no va a ser muy difícil el examen, ya lo vais a ver. Como siempre os digo, o sea, eso, o sea, intentad sobre todo, pues, más que nada, pues intentad contestar a todo, ¿vale? O sea, el examen, pues puede, no es mucho tiempo, creo que son 120 minutos, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, pues intentar tomároslo con calma, creo que se puede hacer tranquilamente, va a dar tiempo a todo, así que no os preocupéis, ¿vale? O sea, no sé si hay algún ejercicio que queréis repasar en general, ¿vale? Pero es verdad que como ya tuvimos toda la sesión de repaso de los ejercicios tipo, que si no es repetir un poco la misma clase que tuvimos, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que ya vimos. El mismo Excel que tuvisteis con los ejercicios tipo, que si queréis pues los podemos repasar, ¿eh? Pero bueno, no sé si realmente queremos repasarlos o no. O sea, ¿queréis que hagamos un repaso rápido? ¿O, o tenéis alguna duda en concreto de alguno? Vale, bueno, pues no sé cómo me digáis.
¿vale? Pero bueno, o sea, si queréis, hacemos una valoración un poco de lo que ha sido la asignatura, ¿vale? Y luego ya si queréis, pues hacemos un último vistazo, si queréis, un poco rápido a los posibles ejercicios que os pueden caer en el examen, ¿vale? Pero que no os preocupéis, o sea, porque seguramente pues no vaya a ser diferente de lo que ya hemos visto en otras sesiones, ¿vale? Entonces, bueno, veis mi pantalla, ¿no? Estáis viendo la presentación, ¿verdad? Vale, vale. Pues nada, o sea, bueno, lo que quería poneros aquí un poco en contexto, hombre, pues ya un poco para hacer el cierre de la asignatura, ¿vale? Pues ya lo hemos ido viendo pues durante este tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues poner un poco el cierre de qué es lo que hemos visto durante toda la asignatura y bueno, pues que hagamos un poco balance o dar un poco estructura pues a todo lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, tenía abierto aquí los diferentes temas, ¿vale? Pero he dicho, y a lo mejor es buena idea, pues abrir la presentación original que tuvimos, ¿no? Al principio de todas las sesiones y hacer una recapitulización un poco, pues de lo que hemos visto y de los objetivos un poco que tenía la asignatura, ¿vale? La asignatura al final pues lo que se trataba un poco era, bueno, pues de lo que teníamos aquí, formar al alumno en el análisis de los aspectos teóricos y prácticos necesarios para desenvolverse en el ámbito de la gestión bancaria y operativa financiera de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, esto, la verdad que así dicho, pues tampoco nos decía mucho, ¿vale? Pero lo que hemos ido viendo un poco, pues ha sido esto que tenemos aquí, ¿vale? Pues revisión del sistema financiero y de las entidades financieras que lo conforman, ¿vale? Análisis de los diferentes productos de activo y pasivo que se dan dentro del sistema financiero, ¿vale? Y luego conociendo esto, pues ya hemos ido un poco desgranando, ¿no? Pues cómo analizar una entidad financiera, cómo una entidad financiera, pues ve desde una perspectiva global, ¿no? O evalúa el riesgo de crédito, sobre todo, que tiene con diferentes empresas, ¿vale? Y luego, pues hemos visto básicamente pues, otros servicios financieros y el tema relacionado un poco pues, más con las fintech, que es un poco lo que vimos pues, en las últimas dos clases. ¿Vale? Era un poco el objetivo general de la asignatura, ver un poco esto y conocer realmente pues, una parte importante del sistema económico, pues, que es cómo funcionan las entidades bancarias y realmente también desde nuestro punto de vista, si no estamos trabajando en una entidad financiera, pues cómo estas entidades financieras desarrollan un papel importante dentro de la economía, pero egoístamente a nosotros, tanto como individuo, o sea, como clientes individuales o como propietarios de una empresa, por ejemplo, o como trabajadores de una, pues podemos llegar a entender cómo, incluso pues cómo estas entidades financieras evalúan el riesgo que tienen con cada uno de nosotros en el momento en el que en el que le pedimos crédito, básicamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que hemos ido viendo pues cosas interesantes, ¿no? Un poco también más allá de lo que ha sido el temario, ¿vale? Para que, bueno, pues intentar hacer las cosas un poquito más prácticas y que se acercaran lo máximo posible a la realidad y no quedaran pues en un mundo demasiado teórico, ¿no? Eso era un poco lo que yo pretendía, ¿vale? Que al final, bueno, pues los temas están ahí, la documentación también, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, pues ya que teníamos la clase, pues lo interesante desde mi punto de vista era, bueno, pues intentar dar esa parte práctica, ¿no? O dentro de lo que se podía. eh, bueno, pues en nuestro día a día, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos visto, pues, cómo para dar justamente todo lo que es adicional un poco a la asignatura más teórico, ¿vale? Pues ahí he tirado un poco de las actividades, ¿vale? Las actividades, pues, justamente se han rehecho este año para intentar añadir esa practicidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, hemos metido dos cosas. La parte de un poco de la inteligencia artificial, que a lo mejor ya estáis un poco cansados, ¿no? De en todas las asignaturas, a lo mejor meterlo un poco, eh, bueno, pues en todas ellas, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, pues es interesante ver la parte práctica de la inteligencia artificial, pues dentro de cada una de las asignaturas, ¿vale? En algunas se puede más, en otras se puede menos, ¿vale? Yo creo que en lo que hemos visto algunos temas o algunas actividades, pues sí que estaba bien aplicado y sí que podía dar un conocimiento adicional. En otros aspectos, como es el análisis a lo mejor de una empresa, ¿vale? Pues ahí yo creo que tenemos todavía herramientas más importantes que nos permiten pues un poco hacerlo de mejores maneras, ¿no? Por ejemplo, los modelos de rating pues nos ayudaban mucho en ese sentido
o el propio conocimiento de un analista con carácter general. A día de hoy me atrevería a decir que todavía es lo suficientemente especializado para que la inteligencia artificial pues todavía esté muy por debajo del benchmark, ¿no? En otros aspectos, oye, pues no. Evidentemente nos puede ayudar mucho, sobre todo pues recopilando información, tratándola, resumiéndola, ¿vale? Y eso al fin y al cabo pues también te ayuda, ¿no? Pues también hemos estado viendo pues algunas herramientas como modelos de scoring, modelos de rating. Hemos podido jugar un poquito con diferentes simuladores muy básicos, pero que realmente no se alejan mucho de lo que es la realidad, ¿vale? A lo mejor la matemática que hay por detrás pues sí que puede ser un poco diferente, o sea, puede ser más compleja, ¿vale? De cómo se llega ahí, pero en la práctica es un poco lo que hemos visto en realidad en un Excel, ¿vale? O sea eh, que yo creo que eso está bastante bien, ¿vale? Y bueno, y luego, bueno, pues básicamente el sistema financiero, pues lo bueno es que es una cosa que aunque es un temario, que digas el sistema financiero, pues es lo que es, ¿vale? Las funciones, pues son más o menos las mismas siempre, pero es verdad que estamos en un proceso continuo de evolución, ¿vale? Y de noticias muy relacionadas en los últimos años con temas relacionados con el sistema financiero, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí es muy interesante, sobre todo por la entrada de nuevos participantes, nuevas fintech. Hablamos mucho también de las licencias bancarias que, que- que existían, ¿vale? Que me parece que es interesante, ¿vale? Y fijar, bueno, y no solo eso, sino que también vemos que evolucionamos en las entidades financieras en términos de productos de activo y también de pasivo, ¿vale? Y de los servicios que se van ofreciendo, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues hablamos también, pues, cómo surgen productos, pues, como las hipotecas inversas y nuevos servicios, pues, que están un poco a la orden del día y que lógicamente pues las entidades financieras se van adaptando a medida pues que la realidad, la economía y la sociedad pues va cambiando, lógicamente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que teníamos aquí en temas, ¿vale? Sistema financiero, entidades financieras, productos de pasivo, productos de activo. Luego ya empezamos analizando diferentes entidades financieras y aquí fijaros pues que también este año pues hemos tenido un montón de noticias relacionadas con esto, ¿vale? Pues, fundamentalmente aquí en España, por ejemplo, de lo más sonado, pues la fusión del Banco BVA eh, con, con el Banco Sabadell, ¿vale? Entonces eso, pues es verdad que ya hemos acabado la asignatura, parece que esta semana ha habido más noticias. Por ejemplo, aquí el gobierno español pues ha parado un poco el permitir que se produzca esa fusión, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el Banco Santander ha aparecido un poco en el meollo, ¿vale? Y ha comprado justo la filial del Banco Sabadell en Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante y muy cambiante que siempre pues nos permite mantener la asignatura pues un poco actualizada en ese sentido. ¿Vale? A ver, Gabriel, la hipoteca inversa la suele ofrecer la entidad aseguradora del banco, ¿no? Sí, con carácter general suele ser más la parte aseguradora del banco. Sí, eso es. ¿Vale? Es verdad que es un producto que tampoco se está haciendo masivamente, ¿vale? Porque todavía tiene, pues, algunas connotaciones, bueno, pues peligrosas un poco, que se tiene que hacer bien, se tiene que regular y los bancos, pues, tampoco están teniendo excesivo apetito a este tipo de productos. Sí que hay algunos que lo hacen, pero muy controlado. Y de hecho, por ejemplo, pues el Banco de España, aquí en España, pues está incluso penalizando un poco que se hagan ese tipo de operaciones, añadiendo un recargo de capital adicional, ¿vale? Como en plan de, bueno, tú lo quieres hacer, pero te voy a intentar persuadir de que lo hagas masivamente y que al final pues puedas. Bueno, o sea, yo creo que lo que intentan no es que sea un producto excesivamente de riesgo para el banco o de riesgo adicional significativamente mayor, pero sí que están intentando que se haga por lo menos de manera masiva, ¿vale? Pero bueno, eh, eso es, da mucha ola de demandas. Sí, sí, totalmente. Hay mucho riesgo reputacional y también, bueno, pues de que se puedan hacer abusos, ¿no? Que al final pues pueden producirse, ¿vale? Entonces, como veis, pues es una asignatura pues que va cambiando, ¿vale? El año que viene pues tendremos más cosas para meter, ¿vale? También este año pues teníamos mucho en el tema de productos de activo, pues cómo, eh, bueno, pues cómo estaba afectando, por ejemplo, el cambio de muchas hipotecas de tipo variable a tipo fijo, cómo la reducción en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, por ejemplo, aquí en Europa, pues
ha llevado un poco a dar hipotecas más baratas, cómo nos podía afectar con los sistemas de amortización que fuimos viendo en las diferentes prácticas, ¿no? El sistema de amortización francés, italiano, americano. Y bueno, pues como veis, mucha aplicación práctica, ¿vale? Cosas desde mi punto de vista sencillas, ¿vale? Pero al final es que el hecho de que sea práctico o que lo vivamos realmente en el día a día no quiere decir que tengamos que complicarnos demasiado, pues, la vida, ¿no? Si lo podemos hacer en un Excel, explicar en un Excel, pues, bueno, pues mucho mejor, ¿vale? Y nada, bueno, en los últimos temas, pues ya hemos visto un poco las distintas vertientes del riesgo en el negocio bancario. Eh, Sobre todo el tema 6 y tema 7 pues básicamente es lo que comentábamos, ¿vale? O sea, una entidad financiera, pues cómo valora el riesgo que tiene con cada una de las empresas o incluso, bueno, pues con nosotros como particulares a la hora de darle un préstamo, ¿vale? Esto es importante dentro de este máster de asesoramiento bancario, ¿vale? Porque teóricamente, pues se supone que conociendo los productos, conociendo la situación de una empresa, pues deberíamos de ser capaces o por lo menos de orientar a una empresa a tomar mejores decisiones en cuanto a muchos aspectos. Por ejemplo, oye, pues qué es mejor financiarnos a corto plazo, a largo plazo. Qué diferentes tipos de productos existen y cuál es adecuar mejor a las necesidades que tiene esta empresa, ¿vale? Para que de alguna manera pues no sea el banco, por ejemplo, quien te ofrezca un producto, sino que tengas una especie de criterio a la hora de decidir qué es lo mejor para tu empresa o, por qué no, también como particulares. ¿Vale? Luego en el tema 8 pues veíamos los servicios bancarios, la actividad aseguradora, ¿vale? Aquí veíamos pues cómo se están ofreciendo pues productos de valor añadido un poco para mejorar un poco los márgenes dentro de las entidades bancarias, ¿vale? Y hablábamos mucho pues de qué tipos de financiación, ¿vale? O de servicios se ofrecen básicamente a las empresas en función un poco de la etapa en la que estén de su vida, en su ciclo de vida, ¿vale? Y aquí hablábamos mucho de los emprendedores, ¿no? Y estuvimos viendo un poco, pues, técnicas o fuentes de financiación que tienen los emprendedores e incluso cómo las entidades bancarias, contando con menos información, pues pueden valorar a este tipo de empresas, ¿vale? Es verdad que esto es de las últimas clases que tuvimos, a lo mejor hace 3 o 4 clases atrás, me parece que es una clase muy interesante, ¿vale? Para que la veáis tranquilamente en la grabación, ¿vale? Me imagino que ya lo habréis hecho, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, por ejemplo, de cara al examen, pues a mí, por ejemplo, me preocupa un poco menos, porque también es de las últimas clases, pues tampoco focalizarnos mucho en ese temario me parecía muy justo, ¿vale? Eh, vale, pero vamos, un tema interesante, pues para ver a lo mejor, si no lo habéis visto con suficiente detalle, pues a lo mejor para verlo tranquilamente después, ¿vale? Y en el último tema, pues un poco la tecnología en las finanzas, que aquí llegamos un poquito más con el agua al cuello, ¿vale? Y pues podemos ver un poco lo más importante desde mi punto de vista, ¿vale? Pero es verdad que la presentación es larga, por ejemplo, y sí que os invito un poco a que la reviséis con calma, pues igual, oye, si os apetece después de cuando hayáis terminado los exámenes, ¿vale? Pues a lo mejor que la echéis un vistacillo con más calma, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que vimos, ¿eh? En resumen, o sea, es un poco el cierre de todo, de toda la asignatura. No sé qué os ha parecido en general la asignatura, si tenéis algún feedback que darme, tanto positivo como negativo, ¿eh? O sea, no hay ningún tipo de problema. Todo lo que sea negativo, pues también me sirve para mejorar de cara al año que viene, ¿vale? Y si no queréis decirlo públicamente aquí, pues siempre me podéis escribir con total confianza y preguntarme, sugerirme o lo que vosotros queráis, ¿vale? Ese es un poco mi mensaje, ¿vale? Vale, pues me alegro mucho, ¿vale? La verdad que, bueno, pues yo lo intentaba, a mí me gusta mucho impartir la clase, ¿vale? Bueno, estoy contento porque generalmente pues habéis sido un grupo que siempre habéis venido más o menos a clase, ¿vale? Y que habéis mostrado pues mucha participación y mucho interés, ¿no? Que siempre es de agradecer, ¿vale? Porque es verdad que cuando estamos online es muy cómodo para mí dar las clases, ¿vale? Porque no me tengo que desplazar, estoy en casa, probablemente a vosotros también, pero bueno, pues también tiene aspectos pues que son más difíciles si no tienes una clase un poco participativa, ¿no? O sea, al final pues das clase a una pared, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y bueno, pues lo habéis hecho más fácil, lo cual pues siempre se agradece, ¿vale?
Lo de la cámara, por ejemplo, pues nadie se pone la cámara, es normal. Yo cuando he sido alumno tampoco me la he puesto nunca. Es una de las cosas, por ejemplo, que se pierden un poco cuando haces las clases online, ¿no? Que pierdes un poco esa comunicación no verbal, ¿no? De cómo estáis entendiendo las cosas y demás, pero como habéis ido participando, pues yo creo que más o menos ha estado claro por mi parte, por lo menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, esto ha sido la clase, ¿vale? Entonces, si queréis que repasemos brevemente un poco, pues los ejercicios un poco tipos del examen de nuevo, ¿vale? Pero bueno, o sea, ya os digo que es un poco ya lo que habíamos visto, ¿vale? ¿Tenéis algún interés en algún tipo de pregunta en concreto o algo que queréis que maticemos como últimos 10 minutos, por así decirlo? ¿O hacemos un repaso rápido un poco de todo? Vale, bueno, vamos a hacer un repasito rápido así de todo, ¿vale? De este Excel que teníamos, un poco de mini casos, ¿vale? Entonces, básicamente, o sea, de las posibles preguntas que puedan llegar a caer, ¿vale? No quiere decir que os vayan a entrar todas, ¿vale? Normalmente, recordar, o sea, son 120 minutos de examen, normalmente caen como tres supuestos, ¿vale? O llámalo preguntas grandes, ¿vale? A realizar en esos 120 minutos, ¿vale? Da tiempo eh, de sobra, ¿vale? Entonces no os preocupéis. Puede haber preguntas que sean más objetivas y otras a lo mejor que sean un poco más subjetivas. Contestad todo, ¿vale? Tomároslo con calma, o sea, no seáis vagos en vuestras respuestas, ¿vale? Que tenéis tiempo de sobra, ¿vale? Entonces, a ver, Gabriel, te sale mal el hamburgués porque pones un día más del que toca, ¿vale? Eso es bastante común, ¿vale? Entonces, o sea, no te preocupes mucho por eso. O sea, al final, si te equivocas en un día y pones 9 días en lugar de 10 o 10 en lugar de 11, pues entiendo que lo sabéis hacer, es simplemente un pequeño fallo de cálculo, ¿vale? De hecho, es yo creo que el típico fallo que se suele tener siempre, ¿vale? Eh, claro, aquí la cuestión es, a ver, qué estoy pensando. O sea, básicamente siempre hay que calcular básicamente la distancia entre los saldos que vamos teniendo, ¿vale? O sea, el número de días que tienes el mismo saldo. Entonces, eh, bueno, pues, o sea, básicamente es, a ver, lo que estaba dudando aquí es 20. Tenemos aquí estaba mirando sobre el ejemplo. Vale, lo curioso aquí que a lo mejor es la duda que te surge, ¿no? Porque en un Excel es más fácil porque te lo calcula. A lo mejor cuando tú lo calculas manualmente es cuando a veces te puedes confundir, ¿no? Como puede ser este caso de aquí, ¿no? Que dices que tienes una fecha valor del 1 de enero del 2023 y el saldo siguiente te cambia el 10 de enero, ¿no? Entonces aquí te pone que realmente el número de días que has tenido ese saldo, pues realmente son 9 días, ¿no? En vez de 10 días, ¿vale? Entonces es una cuestión de si cuentas el día inicial o no lo cuentas, ¿vale? Sin embargo, el segundo día, el segundo movimiento que tienes, realmente lo que estás haciendo comparando es desde el día 10 hasta el día 15, ¿vale? Y efectivamente, pues aquí vemos que son 5 días. Claro, del 10 al 15, aquí sí que estás contando 5 días, pero aquí, sin embargo, estás contando 9 días y es un poco lo que te genera la confusión, ¿vale? Vale, o sea, no os preocupéis por eso porque yo creo que es que aquí el Excel pues te redondea un poco la fecha y el cálculo de los días, ¿vale? No os preocupéis en la práctica cuando hagáis el examen, ¿vale? O sea, el tema es que con carácter general no se suele contar el propio día eh, o sea, de inicio, con carácter general, pero vamos, eh, a ver, sí, o sea, no te preocupes, básicamente es lo que te diría, Gabriel, ¿vale? Ahora mismo no sabría decirte si realmente se incorpora la fecha de inicio o no. Yo creo que sí, que básicamente se incorporan los 2 días. O sea, al final se cuenta desde el día que tienes un saldo hasta el día que cambia. Ya está, y se hace la diferencia en número de días. ¿Vale? Vale, en respuesta corta, que, no, no.
no te preocupes porque te pueda salir mal el método hamburgués por eso, ¿vale? Vale. O sea, al final se sabe perfectamente quién lo sabe hacer y quién no. Y en la práctica, o sea, está bien, pero nadie va a replicar esto en el día a día en su vida real, ¿vale? Eso es, porque esto ya está implantado en las entidades financieras y se aplica automáticamente, ¿vale? Vale, ¿tenéis alguna cuestión más que queráis ver? O sea, básicamente otro tipo de problemas que teníamos, pues era este de aquí, ¿no? Que yo os decía, pues que para mí era importante porque al final era un poco el análisis de una entidad financiera, ¿vale? Entonces, lo que os iba a dar es, pues probablemente unos valores de cuenta de pérdidas y ganancias y de balance, ¿vale? De un banco y básicamente, pues os iba a pedir, si os cae esta pregunta, pues básicamente el cálculo y explicación e interpretación de qué significan estos ratios que os ponemos aquí en amarillo. ¿Vale? El ratio de eficiencia, el ROA, el RORWA, el ROE, el coeficiente de solvencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente es, yo lo que haría sería explicar la definición de cada uno de los ratios, posteriormente poner la fórmula, calcular el valor y interpretar un poco lo que significa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues un 56,28% de ratio de eficiencia, pues básicamente lo que implica es que básicamente por cada euro que generamos, pues al final se nos van 56 céntimos, ¿vale? En gastos de explotación, ¿vale? O por cada 100 euros se nos van 56 en gastos de explotación, ¿vale? Es un poco lo que nos está diciendo esto, ¿vale? ¿Calcular una EBITDA? No, no, Raúl, no te preocupes. O sea, no va a ir más allá de esto que os estoy diciendo, ¿vale? Y es bastante específico, ¿vale? O sea, no os preocupéis por eso que no os voy a hacer calcular el EBITDA de una entidad financiera, ¿vale? Porque tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Vale, aquí la intención es, bueno, pues que sepamos por lo menos, oye, pues calcular 4 ratios básicos, ¿vale? Que queden bien aprendidos y que sepamos interpretarlos, ¿vale? Aquí sí que os diría un pequeño matiz, ¿vale? Un pequeño tip, ¿vale? Respecto al coeficiente de solvencia, ¿vale? Cuando hablamos del coeficiente de solvencia en una entidad bancaria, recordad un poco lo que significa, ¿vale? O sea, es términos de solvencia en términos de Basilea, ¿vale? Entonces, que básicamente los fondos propios, el capital que tengamos, sea suficiente, ¿vale? Para cubrir un poco el riesgo que estamos teniendo en términos de risk-weighted assets, ¿no? O de activos ponderados por riesgo, ¿vale? Entonces, no lo confundáis porque esto suele ocurrir mucho, que tenemos justo cuando analizamos una empresa, ¿vale? Cuando un banco analiza una empresa, de hecho lo habéis hecho vosotros también en la práctica, en la actividad, ¿vale? Hay un ratio que también se llama coeficiente de solvencia, ¿vale? O sea, es verdad que es un coeficiente de solvencia, se llama igual, pero el cálculo es diferente, ¿vale? Cuando hablamos de una entidad financiera, lo que estamos hablando realmente es de este coeficiente de solvencia en cuanto a que la entidad tenga unos fondos propios suficientes para asegurarnos que por lo menos en un ciclo económico completo, ¿vale? Pues que no veamos poner en peligro a la entidad financiera o que le vaya mal y pueda llegar a quebrar, ¿vale? Esa es un poco la idea. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el único tip que os diría respecto a esto, que seguramente que todos lo tengamos claro, pero es verdad que luego en el examen siempre me encuentro alguna confusión y la gente me dice, no, que el activo circulante sea mayor que el pasivo circulante. Y digo, bueno, a ver, estamos hablando de una entidad financiera, pues aplica menos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿vale? Eh, Vale, entonces yo creo que eso es un poco lo más importante. Es verdad que, por ejemplo, oye, pues sabemos de qué estamos hablando aquí, por ejemplo, de rentabilidades, de solvencia, de eficiencia, ¿vale? También sabemos que hay otras áreas que nos estamos dejando fuera en este análisis, ¿no? Nos estamos dejando fuera temas de liquidez, por ejemplo. Aquí no estamos metiendo ningún ratio de liquidez. Podríamos evaluar también la morosidad o la calidad crediticia de la cartera que tiene el banco, ¿vale? Bueno, pues eso, por ejemplo, aquí no tenemos ningún ratio, ¿vale? O sea, no os habría pedido yo ningún ratio, entonces os diría, oye, pues, ¿qué áreas creéis que podríamos valorar aparte de estos que tenemos aquí, ¿no? Vale, yo creo que eso, respecto a esto, pues tampoco tiene mucho más, ¿vale? ¿Está claro más o menos esto? Vale, vale.
También os digo que si me decís que no ahora me da un algo, ¿eh? Porque estamos ya viernes antes del examen, pero bueno, entiendo que sí, pero vamos, está bien hacer el repaso y si hay algo que no queda muy claro, un mínimo concepto, pues repaso última hora, pues siempre viene bien, ¿vale? Todo es... dime, Gabriel. Sí, 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 a la hora de analizar los ratios. Sí, absolutamente siempre está bien conocer los ratios medios del sector. Yo no os voy a dar los ratios medios del sector, ¿vale? O sea, no os voy a pedir que valoréis si el banco está bien o está mal, ¿vale? O sea, podéis dar vuestra opinión, no hay ningún tipo de problema, pero efectivamente, como tú dices, si no os doy más contexto, pues bueno, no sabemos realmente pues, si estamos mejor o peor que otras entidades bancarias. ¿Vale? Hombre, por ejemplo, si tenemos un ROA o una rentabilidad negativa, pues aquí ya sí que tenemos un problema, ¿no? Pero está claro, ¿vale? O si tenemos un coeficiente de solvencia del 4%, pues dices, oye, pues parece que la entidad financiera puede estar en una situación pues un poco delicada, ¿vale? Es verdad que como no tenemos contexto, ¿vale? Pues tampoco podemos mojarnos mucho, ¿vale? Eh, ¿Vale? O sea, podéis comentar efectivamente lo que vosotros queráis. Sí, y de hecho me parece muy, muy bien que comentéis, por ejemplo, en la respuesta, pues algo como esto, ¿vale? Porque esto en el examen, o sea, al final se puede resolver como tú dices, oye, eh, ratio de solvencia es esto partido por esto, el cálculo es esto, y una interpretación de menos de una línea. Oye, bueno, pues a ver, en pureza está bien. Vale, pero es verdad que, por ejemplo, pues tenéis herramientas como la que decís. Oye, pues es un 56,28% ratio de eficiencia. Oye, pues parece que no está muy mal, pero es verdad que me falta el contexto para saber cómo otras entidades financieras o el sector lo está haciendo. Aparentemente, pues parece eficiente, pero me falta ese contexto. Oye, pues todo suma y me parece genial el comentario. ¿Vale? Vale, luego os recomendaría que le echarais un vistacillo a los sistemas de amortización, ¿vale? Recordad que yo no os voy a pedir que calculéis todo el sistema de amortización que os pida, ¿vale? Simplemente, generalmente, uno de los sistemas de amortización, pues os diré, oye, ¿en qué consiste este sistema de amortización? O cuáles conocéis, qué características tiene y oye, si es posible, calcúlame la primera cuota, ¿vale? Entonces yo con la primera cuota, pues generalmente pues ya puedo entender más o menos que, que, que llegáis a entender un poco qué características tiene, ¿vale? O sea, al final, en un sistema americano, si me ponéis una cuota como el método francés, pues ya sé que el método pues no está entendido del todo. ¿Vale? Sin embargo, pues si solo tenemos los intereses en esa cuota, ¿vale? Pues ya sé que el cálculo puede estar mal hecho porque os habéis confundido en una operación, por ejemplo, ¿vale? Pero más o menos ya entiendo que lo que me estáis diciendo pues realmente tiene sentido con lo que estáis intentando hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ojearos simplemente los sistemas de amortización que hay, que hemos visto y un poco las características que tienen, ¿vale? Luego yo, si no os digo que lo calculéis anualmente o mensualmente, pues lo hacéis un poco como vosotros queráis, ¿vale? O sea, puede ser una cuota mensual o puede ser una cuota anual, ¿vale? Eso ya como vosotros queráis. Vale. Luego tenemos, bueno, lo que comentaba Gabriel un poco del sistema hamburgués, ¿vale? Entonces, bueno, pues os daré, nada, 5 o 6 movimientos para que podamos calcular el sistema de amortización del sistema de liquidación hamburgués, sin más, ¿vale? Entonces, nada, tened un poquito de cuidado con lo de los días, pero vamos, tampoco os preocupéis mucho. Como dice Gabriel, no va a haber número de deudores, ¿vale? Entonces os lo voy a poner mucho más sencillo, ¿vale? Pero simplemente, pues, que sepáis que, bueno, que ya lo sabéis, que en la práctica, pues realmente sí que podemos tener también números deudores, ¿vale? Y quedarnos en números negativos, entonces tendríamos que pagar el porcentaje correspondiente al banco, ¿vale? Recordad que os pasé también un pequeño simulador un poco más avanzado para que si alguna vez lo queréis replicar, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Y luego pues tenemos básicamente algunas preguntas varias, a lo mejor un poco más teóricas. Yo aquí sí que me repasaría sobre todo, ¿vale? Por ser directo. O sea, repasaros concretamente los conceptos de pérdida esperada. Cómo, o sea, qué significa, qué componentes tiene, qué significa cada uno de esos componentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran esta pregunta, ¿vale? Pues podemos ser más breves
o más completos en nuestra respuesta, ¿vale? Entonces, toda pregunta que os sepáis bien, pues explayaros lo que queráis. ¿Que queréis poner un ejemplo? Pues lo ponéis, ¿vale? O sea, sí, hombre, que no se os vaya de las manos tampoco por el tiempo, ¿vale? Pero sí, sed generosos si tenéis 2 horas para hacerlo, ¿vale? Ese es un poco mi punto, ¿vale? Entonces, eso me parece pues una pregunta que es interesante. Repasaros también los productos de activo, ¿vale? Porque ahí estuvimos viendo pues cosas como el factoring, el confirming. Entonces, yo creo que repasar un poco las características del factoring, del confirming y si podéis del renting y del leasing, pues también vendría bien, ¿vale? O sea, un poco el tema de productos de activo, ¿vale? Que yo creo que es bueno hacerle un repasito, ¿vale? Em, lo mismo, o sea, si veis alguna pregunta un poco más cualitativa, un poco más rara, ¿vale? Intentad resolverla primero con la teoría que os sepáis, ¿vale? Que no hay que aprenderse pues demasiado de memoria, ¿vale? Y lo segundo, si algo no os acordáis, ¿vale? O no lo sepáis de memoria, pues no os preocupéis, intentad aplicar la lógica, ¿vale? Vuestro sentido común, ¿vale? Entonces, cosas pues más o menos bien argumentadas, pues bueno, pues pueden tener cabida, ¿vale? Esto tampoco se trata de que esté todo perfecto, ¿vale? Sobre todo en temas que son más cualitativos, ¿vale? Pues, oye, todo bien argumentado, pues seguramente esté bien hecho, ¿vale? O puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero si está bien justificado, pues oye, pues sin problema, ¿vale? Bueno, y esto sería más o menos todo, ¿eh? No sé cómo lo veis, ¿vale? O sea, yo os veo preparados, no os preocupéis, ¿vale? Por lo menos, pues a los que estáis aquí en esta reunión, yo creo que no deberíais tener mucho problema o me llevaría mucha sorpresa, ¿vale? Si no sale bien el examen, ¿vale? Vamos, me puedo llevar sorpresas, pero no creo que sea el caso, ¿vale? Vale, ¿qué tal, Gabriel, Paula, Raúl? ¿Alguna cuestión? Esperemos que no, ya sí, yo también, la verdad. Eso. Además, a mí me hacéis un favor, porque si lo hacéis bien, mira, luego es un examen que primero no me llevo el disgusto al suspender a nadie y luego encima no tengo que estar pendiente de vuestras recuperaciones, de hacer revisiones con vosotros, ¿vale? O sea que en ese sentido todos ganamos, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues que también os lleváis una buena sensación de haber aprendido algo y de que lo que ha caído en el examen, pues lo habéis sacado gracias también al trabajo que habéis ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Que creo que eso es importante. Pues no me acuerdo cuándo son las recuperaciones, Raúl. Aquí no te puedo decir, ¿vale? Pero no pienses en ello. Ese sería mi principal mensaje. Vale, vale. No, yo tampoco estoy seguro, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé, ¿tenéis alguna cuestión, alguna duda, algo que queráis, que queráis comentar conmigo? ¿Vale? Si no, pues si queréis, pues lo podemos dejar aquí. Ya tampoco quiero quitaros mucho tiempo innecesariamente, ¿vale? Y nada, sobre todo, o sea, daros el agradecimiento, por las clases que he tenido con vosotros, porque me ha gustado mucho, en serio. Yo creo que se nota también cuando alguien disfruta dando las clases, ¿vale? O por lo menos espero que se haya trasladado así. Tenéis mi contacto, ¿vale? Ahora o más tarde, ¿vale? O sea, vais a ser exalumnos de UNIR o podéis seguir siendo alumnos de la UNIR. En cualquier caso, pues mi contacto me podéis encontrar siempre, escribir cuando sea necesario y espero, bueno, pues que mantengamos pues contacto, ¿no? Que yo creo que también es lo bonito de dar clase, yo creo, ¿vale? Ya, ya lo sé. Pero bueno, yo soy muy adverso al riesgo, Raúl, así que tampoco me agobia mucho. Pues nada, que muchísimas gracias y nos vamos viendo, ¿vale? Que vaya todo muy bien, no solo con esta asignatura, sino con las demás. Así que nada, cuidaros mucho. Venga, un abrazo, hasta luego. Vale, muchas gracias, hasta luego.